Misión Liderazgo Emanuel. Hola, ¿cómo se encuentran? Bendiciones. Misión Liderazgo Emanuel, una vez más, con una enseñanza de vida que hemos denominado la sanidad divina. Pero antes quiero recordarles que pueden seguirnos y acompañarnos a través de nuestra app y por las redes sociales, por Facebook y YouTube, como Misión Liderazgo Emanuel, y recibir el versículo diario, los devocionales diarios, la alabanza y esta enseñanza de vida. La sanidad divina es parte integral del evangelio de la vida cristiana. En la expiación, es decir, el perdón de pecados, el arrepentimiento, se han proporcionado los medios para la liberación de las enfermedades, y esto es el privilegio de todos los creyentes. Sí, señor, sí, señora, de todos los creyentes. Usted que ahora es creyente en Cristo, pues usted también tendrá el privilegio de tener en su vida la sanidad divina, como la iremos explicando en el día de hoy. Algunos dirán que esto no es cierto, que esto es fanatismo, pero recuerden que hemos aceptado que creemos en la Biblia como la palabra infalible de Dios, a través de la cual Dios se nos revela a nosotros su creación. Entonces, en ese orden de ideas, vayamos a las Sagradas Escrituras para ver qué dice al respecto de lo dicho anteriormente. Veamos. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero además, en Mateo 8, versículos 16 y 17, leemos: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero además en Santiago 5, versículo 14 al 16, encontramos: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí cierro comillas. Esto que ustedes están escuchando, yo lo estoy leyendo de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Pero por falta de conocimiento, no sabemos que existen estas promesas en la palabra de Dios que podemos hacerla para nosotros. Lo anterior nos deja claro que como creyentes en Jesús tenemos el beneficio de la sanidad divina, y se respalda con los versículos de la Biblia mencionados. Y como dice la palabra de Dios, para el que cree todo le es posible. Y debemos creer estas promesas para nuestras vidas. Pero bueno, ahondemos un poco más sobre la sanidad divina, para no solo creerla, sino además entenderla. Muchos la creemos, y punto. Pero también es importante entenderla, para que cuando lleguen las diferentes corrientes doctrinales o doctrinas de error que tanto pululan hoy en nuestro medio, con el conocimiento y con el entendimiento vamos a estar firmes. Veamos pues. La enfermedad y la muerte llegaron a formar parte de la experiencia humana debido al pecado. Por la tragedia de la caída en el huerto del Edén, el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres. Romanos 5:12.
Abro comillas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cierro comillas. Parte de la maldición ocasionada por la caída fue el sometimiento del cuerpo humano a los estragos de la enfermedad y la consiguiente muerte física. Pero resulta que Dios le prometió a su pueblo que si le servía, lo libraría de la maldición de las enfermedades que les había enviado a los egipcios. Éxodo 15:26, abro comillas, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Yo soy qué? Jehová tu sanador. Y Pablo enseñó igualmente que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 26. Ciertamente, la enfermedad y su resultado final, la muerte, es un castigo del pecado, como lo dices Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero debemos tener cuidado de no cometer el error de suponer que todas las enfermedades y todas las muertes son consecuencias directas de un pecado personal. Las enfermedades están en el mundo por causa del pecado, pero Jesús reconoció que la maldición que afecta a la humanidad es general y aflige a las personas a pesar de su justicia o pecado personal, como lo refleja en Lucas 13 del 1 al 4. Hoy voy a hacer referencia a ciertos versículos que no los voy a transcribir, pero sí los voy a parafrasear, pero ustedes deben ir a la Biblia y tomar nota, verificar que estos versículos corresponden a lo que estamos acá enseñando. A veces puede haber un pecado de por medio, como en el caso del hombre que Jesús sanó junto al estanque de Betesda, por lo que más adelante le advirtió que no pecara más, como vemos en Juan 5:14, abro comillas. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Wow. O sea que el pecado es consecuencia de muchas enfermedades. Muchas enfermedades son consecuencia del pecado. Por otra parte, cuando le preguntaron sobre el hombre que había nacido ciego, Jesús explicó que ni él ni sus padres habían pecado. Luego indicó que en estos casos la sanidad era simplemente una oportunidad para manifestar la obra de Dios en la vida del ciego, como leemos en Juan 9 del 1 al 3. Hasta que se acabe, queridos hermanos y hermanas, hasta que se acabe el orden presente, la humanidad está destinada a sufrir las enfermedades y dolencias que hay en el mundo como castigo por la caída del hombre. Veamos Apocalipsis 21:4, que dice: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y en el capítulo 22, versículo 2-3 del mismo libro de Apocalipsis, leemos: y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Cierro comillas. Lo anterior nos indica que vendrá el día en que no haya más maldición. ¡Wow! ¡Qué bendición! Espero
yo me esté dando a entender con lo que aquí pretendo enseñar. Lo que de pronto no entiendan de la lectura o de este audio a través del cual enseñamos esta verdad fundamental como es la sanidad divina, por favor, escríbanos. Escríbanos a través de la app o a través de nuestras redes y con mucho gusto aclaramos lo que de pronto no hayan terminado de entender bien, pero pídanle a Dios que les dé la revelación para entender este mensaje. El diablo mismo es el autor de la enfermedad y la muerte. No hay que culpar a Dios por la tragedia y las miserias humanas. Estas se deben a la obra del maligno. Bien leemos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, como lo vemos en Hechos 10:38. Esto no son palabras mías, estoy parafraseando lo que leemos en la Biblia. Y en Hechos 10:38 leemos, abro comillas, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cierro comillas. La Biblia afirma categóricamente que Satanás, el adversario, es responsable de la esclavitud física y espiritual en que se halla la gente. Por ejemplo, Lucas 13, del versículo 11 al 17, encontramos lo siguiente. Voy a leer, abro comillas. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Tenía qué? Espíritu de enfermedad y andaba ¿cómo? Encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata del día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién? Satanás. ¿Qué había hecho? Atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cierro comillas, pero también leemos en Hebreos 2, 14, 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud ante toda la vida. Cierro comillas. Ahora debemos hacernos una pregunta, queridos amigos y amigas, mi gente. Si Dios desea sanar nuestro cuerpo mientras vivimos en este mundo, un mundo tan lleno de cicatrices como resultado de la caída del hombre. Pero permítanme decirles que la esencia de Dios es sanar. Uno de los aspectos de la naturaleza de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 15:26 es, yo soy Jehová tu sanador. O traduciendo al hebreo, yo soy Jehová tu médico. Y en el Salmo 103:3 se habla de Dios como de, abro comillas, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, cierro comillas. Acá quiero hacer énfasis en la frase el perdonador
de todas tus iniquidades. Es decir, hace referencia a delitos, injusticias, acciones que hacen daño o molestan a otros, falsedades, entre otras, y continúa diciendo: el médico para todas tus dolencias. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Lo propio de Dios es quitar todo lo que aflige y atormenta a los que vienen a Él con fe. ¿A quiénes? A los que vienen a Jesús, ¿cómo? Con fe. Esto es un privilegio para nosotros quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, y no solamente hemos creído, sino desarrollado también el don de la fe. Dios es el dador de la vida. Dios es el creador. Dios es la misma fuente de vida y como tal la misma fuente de sanidad. El diablo destruye, el Señor libera. Él hace vivir. El Padre envió al Hijo para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, según como leemos en Juan 10:10. Dios es amor. Eso lo encontramos en muchos versículos, pero uno de ellos es 1 Juan 4:8. Lo propio de Él es amar. Dios sana porque la sanidad es un acto de amor. El pecado trajo consigo la enfermedad y la muerte, pero Dios por naturaleza está en contra de ellos. Su amor y su gracia se dieron el paso a la liberación del castigo del pecado. Con la expiación que Cristo hizo en el Calvario, algunos se preguntarán: ¿y qué es expiación? Entendamos por expiación como el lavado de pecados que Cristo hizo en el Calvario. No solo deshizo la maldición del pecado, sino que también consumó nuestra liberación de las enfermedades. Por medio de Cristo hemos recibido redención y perdón de pecados. Romanos 3:24. Ahí encontramos lo que estamos diciendo. Además, la expiación previene las consecuencias del pecado. Aún en los casos en que la enfermedad no es resultado directo del pecado, sigue en el mundo a causa de este. La enfermedad, así no sea a veces causa de un pecado, igual la enfermedad sí nació por causa del pecado. Por lo tanto, está entre las obras del diablo y por lo tanto está dentro de los males que previene la expiación. 1 Juan 3:8, abro comillas: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si la enfermedad es consecuencia del pecado en muchos casos, y el pecado es obra del diablo, pues cuando llegamos a Cristo, Cristo destruye las obras de Satanás en nuestras vidas, borrando nuestros pecados, limpiándonos de esa naturaleza pecaminosa. La voluntad de Dios es que los creyentes disfruten hoy de los beneficios de la sanidad divina. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él y sus discípulos sanaron a todos los que vinieron a ellos. Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Y qué? Y sanó a todos los enfermos, cierro comillas. Y en Hechos 5:16 encontramos lo siguiente: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Cierro comillas. Esos son versículos que nos dan fe de cómo Jesús, pero además sus discípulos, eran usados para sanar personas que se encontraban enfermas y para echar demonios fuera de aquellos que estaban poseídos por demonios. Pero ese ministerio aún se cumple con quienes hacemos el trabajo de la gran comisión, como lo hacemos en Misión Liderazgo Emmanuel. Nosotros creemos en la sanidad divina y oramos
por los enfermos para que haya esta sanidad. Poco antes de ascender al cielo, Jesús les hizo esta resonante promesa a sus fieles apóstoles y discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde está esto? En Marcos 16, versículos 17 y 18. La sanidad divina no es un medio para evitar el proceso de envejecimiento, sino una renovación interior. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Es la renovación interior la que nos hace más capaces de tener fe para reclamar el privilegio de la sanidad divina. A la mujer sanada de flujo de sangre, Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de tu azote. Marcos 5:34. La fe grande, pues, recibe sanidad por medio de la sola palabra del Señor. Ha habido problemas cuando algunos han enseñado que toda enfermedad y dolencia se deben a los demonios. El Nuevo Testamento reconoció que estos sí causan enfermedades y dolencias y pueden atormentar cruelmente a la gente, pero Jesús no trató todas las enfermedades y dolencias como resultado de demonios. Los endemoniados se distinguen como una clase aparte, distinta de los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Esto lo podemos leer en Mateo 4:24. No lo transcribo para no hacer tan largo este mensaje, pero por favor vayan ustedes y lean Mateo 4:24 y van corroborando que lo que estamos diciendo aquí es coherente en lo que estamos enseñando. Queridos amados, amigos y amigas, cuando ya somos cristianos y hemos sido lavados de pecados y hemos nacido de nuevo y liberados de ataduras y maldiciones, los demonios pueden tentar o acosarnos, pero no pueden adivinar nuestros pensamientos, ni poseer, ni convertirnos en demonios. A ningún creyente verdadero que muere en el Espíritu Santo, como tampoco puede morar en él. Esto lo vemos en 2 Corintios 6:15. Cuando los demonios nos atacan, ojo con esto, con lo que les voy a expresar en este momento. Cuando los demonios nos atacan, las escrituras no nos dicen que los echemos fuera, sino lo que nos dice es que debemos ponernos nuestra armadura. ¿Cuál armadura? La armadura de Dios, y el escudo de la fe apagará todos los dardos de fuego del maligno, todos los cuales provienen de fuera de nosotros. Esto lo vemos en Efesios 6, versículos del 10 al 16. Tenemos el poder para resistir al diablo, quien huirá de nosotros. Santiago 4:7. Estamos armados con poder divino para destruir fortalezas. 2 Corintios 10:4. Jesús venció a Satanás con la palabra. Mateo 4, versículo 4 y 7 y 10. Nosotros también podemos obtener victorias con la palabra, que es la espada del Espíritu. Eso lo encontramos en Efesios 6:17. Algunos han tratado de poner a la sanidad divina en desacuerdo o en competencia con la profesión médica, pero no tiene que ser así. Los médicos han ayudado a muchos con sus habilidades. Es verdad que el Señor es el gran médico. También es verdad que la Biblia condena al rey Asa porque, abro comillas, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, cierro comillas. Eso está en 2 de Crónicas 16:12. Pero Asa, en un acto de incredulidad y desobediencia, ya había buscado ayuda del rey de Siria, negándose a confiar en el Señor. En otras palabras, el énfasis no está en que él consultó a los médicos, sino que se negó a buscar la ayuda del Señor. En realidad hay dos propósitos principales con los que hoy se practica la sanidad divina en la iglesia cristiana.
tal como lo hubo en la iglesia primitiva. En primer lugar, la sanidad divina confirma el poder de Dios. Y en segundo lugar, la sanidad divina confirma el amor de Dios. Desde luego, Cristo sanó para autenticar su mensaje, pero también sanó por la gran compasión que tuvo de las almas que sufren. Mateo 9:36 y Marcos 1:41 nos respalda lo antes dicho. Es propio de Dios amar. La sanidad es una muestra de este amor en un mundo atado por la maldición del pecado. Muchos se preguntan, ¿por qué todos no sanan? Pero este no debe ser el factor determinante de nuestra doctrina o enseñanza. Hay misterios que trascienden nuestra comprensión en esta materia. Algunas respuestas las debemos dejar a Dios, pero sí sabemos que es propio de Dios sanar. Sabemos que en la expiación hecha por Cristo, Dios nos ha provisto sanidad, y sabemos que Cristo le encargó a la iglesia no solo el ministerio de la reconciliación, sino también el de la sanidad. La fe es la llave que abre la puerta a la bendición divina. Cuando hemos hecho nuestra parte, debemos dejar el resto a Dios. Alguien dijo, donde haya un ambiente de más fe, habrá también más sanidades. Incluso el Señor Jesús no realizó muchos milagros en un ambiente de incredulidad, como lo vemos en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice así este versículo. Ahora, la provisión divina está disponible para nosotros los creyentes. La predicación o las enseñanzas de vida estimulan la fe. La iglesia debe estar viva en la fe para que experimente hoy lo sobrenatural. Reconocemos humildemente que no tenemos todas las respuestas sobre por qué algunas personas no sanan, pero sabemos y hemos experimentado la verdad bíblica de que Dios sana hoy. Queridos amigos y amigas, oremos. Acá les pido que aprovechen en esta oración corta que voy a hacer, que impregnen mucha fe en la oración y que ustedes se dirijan a la enfermedad que tienen, física, emocional o espiritual, suya o de su familia o de sus conocidos. Amado Padre, acudimos a ti por el intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para pedirte perdón por nuestras iniquidades, pecados y rebeliones. Y te pedimos que obre en nuestras vidas la sanidad divina, en nuestras enfermedades físicas, emocionales y espirituales. Declaramos que tú sanas toda enfermedad de cada uno de los que esté escuchando esta enseñanza y esté repitiendo esta oración con fe. Gracias, Jesús, por sanar nuestras enfermedades físicas. Ustedes declaren allá donde se encuentren de manera puntual qué enfermedad concreta física tienen. Pero también te pido, Jesús, que sanes las enfermedades emocionales por las que estén padeciendo quienes estén repitiendo esta oración, quienes estén escuchando este mensaje. Pero también te pedimos sanidad espiritual, Señor, Espíritu Santo. Amado Cristo, libéranos de las ataduras, de los yugos, de los velos, de las maldiciones recibidas por nuestro propio pecado, por oraciones contrarias y por la herencia recibida de nuestros ancestros hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti todo honor y toda gloria. Amén y amén.